Millonario finge ser mendigo y una mesera paga su comida al día siguiente. La verdad lo cambia todo. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Leonardo Ferrer, un magnate de los negocios con una fortuna inimaginable, había pasado toda su vida rodeado de lujos y comodidades. Sin embargo, en los últimos meses, sentía un vacío en su interior, como si algo le faltara a pesar de tenerlo todo. Una noche, observando la ciudad desde la enorme ventana de su penthouse, tomó una decisión que ni sus amigos ni sus socios entenderían. Se disfrazaría de indigente y viviría un día en las calles para experimentar en carne propia cómo era la vida sin dinero. Se puso ropa vieja y sucia, dejó crecer su barba y se despeinó para parecer un verdadero vagabundo. Al salir a las calles, sintió un escalofrío. Nadie lo miraba, nadie le sonreía. Intentó pedir ayuda, pero la mayoría de las personas lo ignoraron o lo miraron con desprecio. Un hombre de traje lo empujó para apartarlo del camino, mientras una mujer mayor lo evitó con un gesto de asco. A medida que pasaban las horas, Leonardo comenzó a sentir hambre, frío y un cansancio que jamás había experimentado antes. Estaba acostumbrado a restaurantes exclusivos y hoteles de 5 estrellas, pero en ese momento, lo único que deseaba era un simple plato de comida caliente. Fue entonces cuando vio una pequeña cafetería en una esquina. Con esperanza, entró en el local, sintiendo de inmediato las miradas de los clientes sobre él. Algunos fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada y murmuraron entre ellos. Leonardo se acercó al mostrador y con voz temblorosa pidió algo de comida, aunque sabía que no tenía dinero para pagar. El dueño de la cafetería lo miró con desdén y le ordenó que se fuera, alegando que no podían darle comida gratis. Leonardo sintió una mezcla de vergüenza y decepción, pero antes de que pudiera salir, una joven mesera llamada Camila intervino. «Espere», dijo con una voz dulce pero decidida. Se acercó a la caja registradora, sacó su propio dinero y pagó una comida para él. Leonardo la miró sorprendido. Nadie había hecho algo así por él en todo el día. «Siéntese aquí», le dijo con una sonrisa, colocando frente a él un plato de sopa caliente y un sándwich. No debería pasar hambre nadie en esta ciudad. Mientras comía, la observó con más detalle. Camila tenía ojeras marcadas, probablemente por trabajar largas horas, y su uniforme mostraba signos de desgaste. Sus manos estaban enrojecidas por lavar platos todo el día. Pero aún así, tenía una calidez y una amabilidad que contrastaban con la frialdad del mundo exterior. Leonardo sintió algo extraño, una sensación que no podía describir. Por primera vez en años, sintió gratitud genuina. Cuando terminó de comer, quiso agradecerle, pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo: «Solo trate de ayudar a alguien más cuando tenga la oportunidad». Esa frase quedó grabada en su mente. Salió de la cafetería con el corazón acelerado, decidido a regresar al día siguiente, pero esta vez, no como un indigente. Leonardo pasó la noche dando vueltas en su enorme cama, incapaz de dejar de pensar en lo que había sucedido en la cafetería. Camila, aquela mesera que lo había tratado com dignidade quando nadie mais lo hizo, había dejado una marca en él. No era solo el hecho de que le había dado comida sin esperar nada a cambio, sino la forma en que lo miró, com compreensão, sem juízo, sem desprecio. Se perguntou quantas vezes ela mesma habría pasado hambre ou habría sentido que o mundo lhe dava la espalda. A la manhã seguinte, se levantou com um propósito claro. Se de uma ducha larga, se afeitou la barba desordenada, Y se vestiu com um traje impecável. Ya não parecia um indigente. Volvia a ser o mesmo Leonardo Ferrer que salia em revistas de negócios. Y encabeçava listas de los hombres mais ricos do país. Sin embargo, algo em ele havia cambiado. Quando se mirou em el espejo, não se viu igual. Había vivido, aunque fuera por um solo dia, em la piel de los que menos teniam. Y eso le había abierto los ojos. Salió de su lujoso apartamento. Y se dirigiu novamente à la cafeteria. Esta vez,
Entró com paso firme, Y se sentou em uma mesa em la esquina, desde donde podia observar a Camila sem que ela lo notara de imediato. La viu movendo-se de um lado a outro, servindo café, limpiando mesas Y tomando pedidos com uma sorrisa em seu rosto. Pero também notou outras coisas. O cansancio em seus olhos, la maneira em que se frotava as bonecas quando pensava que Nadie la veia, o suspiro pesado que soltava cada vez que o jefe la lamava com voz dura para apresurá-la. Quando finalmente se acercou à sua mesa, não o reconheceu de imediato. Buenos dias, senhor, que deseja ordenar? Leonardo levantou a vista Y sorriu. Café negro, por favor. Y, se puedes. Me gostaria hacerte algumas perguntas. Camila frunciou o seno, algo desconfiada. Perguntas? Sim. Estou buscando historias de personas trabalhadoras Y dedicadas para projeto personal. Ela se quedou em silêncio por momento, claramente surpreendida. Finalmente, asintió com a cabeça. De acordo, pero solo tenho uns minutos. Mientras lhe servia o café, Leonardo começou a hacer-lhe perguntas sutis sobre sua vida. Descobriu que tinha 25 anos Y que havia deixado a universidade antes de terminar sua carreira de administração porque o dinheiro não lhe alcançava. Sua madre estava enferma e Y necessitava cuidados constantes, lo que significava que Camila tinha que trabalhar dobles turnos para poder pagar as contas. Não tinha ajuda de Nadie. Y, seu padre, las havia abandonado quando ela era pequena. Leonardo sentiu uma mescla de admiração e tristeza. Camila não se quejava nem se lamentava de sua situação. Hablava com determinação, como se cada sacrifício que hacía fuera uma prueba mais de sua resistência. Alguma vez pensaste em rendir-te? Perguntou eu, curioso. Ela soltou uma leve risa amarga. Todos os dias. Pero não puedo permitir-me-lo. Mi madre me necessita. Y cio no luxo por ela. Quem lo hará? Essas palavras golpearam fuerte a Leonardo. Eu sempre havia tenido todo servido em bandeja de plata. Seu padre lhe havia deixado império empresarial. Y, aunque havia trabalhado duro para expandi-lo, jamais havia tenido que preocupar-se por se abrir comida em sua mesa techo sobre sua cabeça. Camila, em câmbio, havia tenido que pelear por cada coisa que tinha. Antes de que pudiera dizer algo mais, o chefe de la cafeteria lamou a Camila com impaciência. Ela lhe dedicou uma leve sorrisa a Leonardo e Y se apresurou a atender outra mesa. Leonardo se quedou observando-la por rato mais. Algo dentro de eu lhe dizia que não podia ignorar o que havia aprendido. No solo por gratidão por lo que ela havia hecho por eu la noite anterior, sino porque se deu conta de que Camila tinha potencial enorme Y que o mundo não lhe havia dado uma oportunidade justa. Decidiu que haria algo por ela, pero tinha que fazê-lo de la maneira correta, sem que pareciera uma simple caridade. Camila era uma mulher orgulhosa Y trabalhadora. Y se queria ajudá-la, teria que fazê-lo de uma forma que ela pudiera aceitar sem sentir-se menospreciada. Salió de la cafeteria com uma ideia clara em sua mente. Essa mesma tarde, contactou a sua assistente personal Y lhe pediu que investigara mais sobre Camila. Queria saber quanto devia em la universidade, quanto custavam os tratamentos médicos de sua madre Y se havia alguma maneira de oferecer-lhe uma oportunidade sem que ela lo viera como favor imerecido. Quando sua assistente lhe entregou os informes, Leonardo sentiu aún mais admiração por ela. Camila praticamente havia sacrificado sua vida por sua madre. Suas deudas eram enormes. Y, seu salário apenas lhe alcançava para o básico. Pero, apesar de todo, seguia adelante com uma determinação inquebrantável. Leonardo sorriu para si mesmo. Muito bem, Camila, murmurou. Vamos a cambiar tu vida. Ao dia seguinte, volveria à cafeteria com uma oferta que ela jamais olvidaria. Essa noite, Camila volviu a casa com a mente lena de pensamentos que não ladijava em paz. Todo o que havia sucedido em las últimas horas parecia sueño. O pior, uma broma de mau gosto. Como podia ser certo? Como era possível que aquele mendigo ao que havia ajudado dias atrás fuera, em realidade, Leonardo Ferrer,
uno de los empresários mais poderosos do país. Y. Lo mais increíble de todo, como podia ser que agora lhe estuviera oferecendo a oportunidade de sua vida? Su pequeno departamento de 2 habitações se sentia mais estrecho que nunca mientras intentava explicar-lhe a sua madre lo que havia sucedido. Y lo crees? Perguntou sua madre, acostada em sua vieja cama com uma manta delgada cobrindo-lhe as piernas. No lo sé, mamá respondeu Camila, deixando-se cair em uma sila. Parece demasiado bueno para ser verdade. Sua madre la mirou com ternura y lhe tomou a mano. No todo o mundo em este mundo é esse malo. Ija, talvez solo é esse alguém que quer ajudar porque viu algo especial em ti. Ou talvez é esse alguém que está jogando comigo. Camila suspirou, mirando o techo. Retrabajado tão duro toda minha vida, mamá. Repeliado por todo o que tenho. Y a hora de repente alguém quer dar-me todo em bandeja de plata. Não te lo está dando grátis, Camila. Te está dando uma oportunidade. Y, sabes que creio que te la mereces. Camila sentiu que nudo se formava em sua garganta. Era isso certo. Realmente se merecia algo melhor. Los primeiros dias em la empresa. Depois de muita reflexão, Camila decidiu aceitar a proposta de Leonardo, pero com uma condição. Queria ganhar-se seu lugar. Não queria que nadie pensara que estava ali por lástima ou caridade. La primeira vez que entrou em o enorme edifício corporativo de Ferrer Enterprises, sentiu que havia entrado em outro mundo. Todo era impecável, com suelos brilhantes, paredes de cristal Y, personas vestidas com trajes elegantes caminhando de um lado a outro com carpetas Y, teléfonos em mano. Quando legou a la recepção Y, diz o seu nome, la recepcionista la mirou de arriba a baixo com uma mescla de curiosidade y desconfiança. Oh, usted es la nueva protegida del senhor Ferrer. Essa frase hizo que la sangre de Camila hirviera. No soy ninguna protegida, respondió com firmeza. Soy una empleada. La mulher arqueou uma ceja, pero não dijo nada mais antes de indicar-lhe donde devia ir. Desde o primeiro dia, Camila sentiu a tensão em o ambiente. Alguns empregados la miravam com recelo, outros murmuravam a suas espaldas. Se perguntavam quem era essa chica sem experiência que havia conseguido puesto em la empresa de la nada. Pero Camila não iba permitir que la hicieran sentir menos. Trabalhou mais duro que nadie, legou temprano. Se quedou hasta tarde y absorviu todo o conhecimento que pudo. Leonardo la observava desde lejos, admirando sua determinação. Sabia que não seria fácil para ela, pero também sabia que se alguém podia enfrentar o desafio, era Camila. Um novo desafio. Semanas depois, Leonardo decidiu ponerla a prueba com uma tarefa importante, um projeto com clientes internacionais. Camila sentiu o peso de la responsabilidade, pero em lugar de assustar-se, se lançou ao desafio com todas suas forças. Sin embargo, não todos estavam contentos com seu progresso. Martin, um alto executivo de la empresa que levava anos tentando ganhar-se o favor de Leonardo, viu em Camila uma ameaça. Não entendo por que ela trajiste aqui, lhe dijo a Leonardo dia em sua oficina. Há pessoas com mais experiência que merecem essa oportunidade. Talvez. Pero ninguna com seu coração, respondeu Leonardo sem dudar. Pero Martin não se quedou de braços cruzados. Planeou uma trampa para hacer que Camila falara. Alterou um documento importante e Y se assegurou de que ela lo usará em sua apresentação ante los clientes. O dia de la reunião, Camila, confiada em seu trabalho, apresentou los informes com seguridade. Pero enquanto los clientes revisaram los números, o caos estalou. Estes dados são incorretos, diz um de los inversionistas com o seno fruncido. Não podemos confiar em alguém que não sabe manejar bem a informação. Camila sentiu o rosto a arder. Mirou los papeles. Revisou as cifras Y. Efectivamente, algo não estava bem. Pero ela estava segura de que não havia cometido esse erro. Desde o outro lado de la mesa, viu a sonrisa de autossatisfação de Martin. Lo havia hecho a propósito.
Lo siento mucho, senhor, dijo con voz firme. Pero le aseguro que esto tiene una explicación. Los clientes se levantaron, molestos. Y abandonaron la reunión. Camila sintió un peso en el pecho. Todo por lo que había trabajado estaba a punto de derrumbar-se. Pero quando salió de la sala, Leonardo estava esperándola. Que passou aí dentro? Camila tragou saliva, aún recuperando os do impacto. No lo sé, Leonardo. Eu revisei os números 100 vezes. Leonardo viu a angústia em seu rosto y algo dentro de eu lhe dijo que ela não era a culpable. Deixa-me investigar, dijo eu com voz tranquila. Camila lo mirou, surpreendida. Todavia confias em mim? Leonardo sonriu. Sempre. Horas depois, revisaram o sistema y descobriram o que havia sucedido. Martim havia alterado o documento original. Quando Leonardo lo confrontou, não hubo excusas que lo salvara. Aqui não há espaço para a desonestidade, diz Leonardo com frialdade. Estás despedido. Camila não podia crer-lo. Alguém havia tentado destruir sua carreira antes de que começara, pero ela havia resistido. Quando Leonardo la mirou, sentiu algo que não havia sentido em muito tempo, orgulho genuíno por alguém mais. Sabia que eras fuerte, Camila, pero não imaginei que lo serias tanto. Camila sonriu com humildade. Não vou a deixar que nadie me arrebate esto, Leonardo. No después de todo lo que repasado, Leonardo asintió. Entonces prepárate, porque eso es solo o comienzo. Pero ni él ni ela sabían que lo peor aún estaba por venir. Los días posteriores a la traición de Martín fueron un torbellino de emociones para Camila. Por un lado, se sentía aliviada de que la verdad hubiera salido a la luz y de que Leonardo confiara en ella, pero por otro, sentía que ese incidente había dejado cicatrices en la empresa. Muchos empleados aún la miraban con recelo, algunos murmuraban a sus espaldas, y otros simplemente se mantenían al margen, esperando ver si realmente tenía lo necesario para estar allí. Pero Camila no se dejó intimidar. Ahora más que nunca, estaba decidida a demostrar que no era una simple protegida de Leonardo Ferrer, un nuevo obstáculo. Sin embargo, justo cuando pensaba que las cosas se estabilizarían, un nuevo problema surgió, uno mucho más grande. Un importante inversionista, Alberto Méndez, quien tenía una gran participación en la empresa, había comenzado a difundir rumores dañinos sobre Leonardo. Se decía que Ferrer Enterprises estaba en crisis, que la compañía estaba perdiendo dinero y que los nuevos proyectos, incluido aquel en el que Camila estaba trabajando, eran una apuesta arriesgada. El impacto fue inmediato. Las acciones de la empresa comenzaron a caer. Esto es un golpe planeado, dijo Leonardo mientras revisaba los informes en su oficina. Alguien está manipulando la información para hacer que parezcamos vulnerables. Camila, que ahora trabajaba de cerca con él, sintió una presión en el pecho. Había trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí como para verlo desmoronarse. ¿Quién se beneficia de esto?, preguntó ella, apoyándose en el escritorio. Leonardo la miró con una expresión sombría. Méndez ha estado tratando de comprar una parte mayoritaria de la empresa desde hace años. Si logra que nuestra reputación caiga lo suficiente, podría hacernos una oferta cuando estemos en nuestro punto más débil. Camila sintió la ira burbujeando en su interior. Alguien estaba tratando de destruir lo que habían construido. La traición inesperada. Los rumores no solo afectaron la estabilidad de la empresa, sino que también afectaron a Leonardo personalmente. Un día, un periodista lo confrontó en una reunión con otros inversionistas. Señor Ferrer, hay informes de que usted ha favorecido a una empleada sin experiencia, dándole un puesto que no merece. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Leonardo sintió un escalofrío. Era un ataque directo a Camila. Eso no es cierto, respondió con calma. Camila ha trabajado duro y se ha ganado su puesto. Pero el periodista insistió. Algunos empleados dicen que su relación con ella es más personal que profesional. El comentario hizo que la sala quedara en un silencio absoluto. Camila, que estaba al fondo de la reunión, sintió que su rostro ardía de vergüenza. Leonardo se levantó de su asiento, completamente serio.
No tengo nada que esconder. No favorezco a nadie que no lo merezca. Y si alguien tiene dudas sobre la competencia de Camila, pueden ver su trabajo en los resultados. El periodista no tuvo más que decir, pero el daño ya estaba hecho. La duda comenzó a extenderse dentro de la empresa. Al día siguiente, Camila sintió el cambio en el ambiente. Algunos empleados susurraban cuando pasaba, otros la miraban con desaprobación. Y entonces, llegó el golpe más inesperado. Camila fue llamada a la oficina de la junta directiva. Cuando entró, vio a varios de los altos ejecutivos mirándola con dureza. «Señorita Camila», comenzó uno de ellos, «nos preocupa la imagen que se está formando en la empresa». Camila sintió un nudo en el estómago. ¿A qué se refieren? Los rumores sobre su relación con el señor Ferrer están afectando la percepción de la compañía. No podemos permitir que esto continúe. ¿Están diciendo que debo renunciar?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Uno de los directivos suspiró. «No le estamos pidiendo que renuncie, pero quizás sería mejor que se tomara un tiempo fuera de la empresa». Camila sintió un escalofrío. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había demostrado, aún la veían como un problema. El dilema de Leonardo. Cuando Leonardo se enteró de lo que había pasado, estalló de ira. «¿Cómo pueden siquiera considerar algo así?», exigió, golpeando la mesa en la sala de juntas. Después de todo lo que ha hecho Camila, los directivos se mantuvieron firmes. «No es personal, señor Ferrer. Es una cuestión de imagen». Leonardo sintió una sensación que no había sentido en mucho tiempo: impotencia. Esa noche, fue a ver a Camila a su departamento. Cuando ella abrió la puerta, se veía exhausta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado, pero su expresión era firme. «No voy a permitir que te echen», dijo Leonardo. Camila lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No quiero ser la razón por la que tu empresa sufra, Leonardo». «No lo eres», respondió de inmediato. «Eres una de las mejores cosas que le han pasado a esta empresa». Camila lo miró en silencio por un largo momento. Y entonces, sin previo aviso, le dio un abrazo. Leonardo se quedó inmóvil. Durante un segundo, sintió su respiración entrecortada, el calor de su cuerpo contra el suyo. Cuando se separaron, Camila sonrió con tristeza. «Gracias por creer en mí». Una decisión final. Al día siguiente, Leonardo hizo algo que nadie esperaba. Convocó a una reunión general en la empresa y dio un discurso que quedaría marcado en la historia de Ferrer Enterprises. «Durante años, he dirigido esta empresa con la convicción de que el talento y el esfuerzo deben ser lo único que determine el éxito de alguien. No la imagen, no los rumores, no los prejuicios». Camila es la prueba viviente de eso. Los empleados lo escucharon en completo silencio. Si alguien cree que el sacrificio y la dedicación no son suficientes para ganarse un puesto aquí, entonces quizás esta no sea la empresa correcta para ellos. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Por primera vez, la gente entendió la verdad. Los rumores se disiparon con el tiempo, y Camila, lejos de rendirse, se convirtió en una de las ejecutivas más importantes de la empresa. Y Leonardo descubrió que lo que más había ganado en todo este proceso no era solo una excelente empleada, sino a alguien que cambiaría su vida para siempre. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.